Claude Monet pintó el tríptico que hoy en día está en el MoMA de Nueva York, cerca del final de su vida, después de haberse pasado meses y años estudiando el jardín acuático que tenía en su casa de Giverny. El artista estaba cautivado por los efectos que producía la luz, siempre cambiante sobre la superficie del agua. Quizá la vista comenzaba a fallarle, pero su mente aguda y su habilidad manual estaban tan frescas como cuando era joven. Su deseo de innovación también. Tradicionalmente, la pintura de paisajes pone al espectador en una posición ideal, en la que los puntos de referencia siempre se aprecian claramente. No sucede así con la última gran decoración de Monet, donde nos zambullimos en medio de una laguna que no tiene bordes ni esquinas, entre lirios y azucenas que no nos dejan más opción que someternos a esas fascinantes capas de color. Todos hemos visto ejemplos de sus pinturas, donde de cerca no hay sino pinceladas juntas, pero cuando nos alejamos un poco del cuadro, aparece de pronto el tema pintado, como si fuera un milagro. Hemos visto sus cuadros en cajas de galletas, en paños de cocina, en cajas abollados de puzzles de 1000 piezas. Las bailarinas de Degas, los nenúfares de Monet, las calles de las afueras llenas de hojas de Camille Pissarro, los burgueses parisinos bien arreglados dando paseos por una ciudad soleada, como aparecen en las evocadoras pinturas de Renoir. La obra de los impresionistas permanece omnipresente en nuestra vida cotidiana. Es difícil que pase un mes sin que un titular de un periódico anuncie que una gran pintura impresionista ha vuelto a batir un récord en una subasta, o que otra ha sido robada por un sofisticado y mañoso ladrón. El impresionismo es un ismo del arte moderno con el que todo el mundo se siente cómodo y a gusto. Sabemos, creo, que comparado con otras pinturas más recientes puede parecer un tanto pasado, manido y sospechosamente fácil para el ojo, pero tampoco hay nada malo en eso. Son objetos preciosos que representan escenas reconocibles de modo figurativo. Miramos las pinturas impresionistas de finales del siglo XIX con un flagrante espíritu romántico. Esas atmósferas neblinosas, las brumas típicamente francesas, las imágenes parisinas con sus elegantes picnics en el parque, los bebedores de absenta en los bares o trenes rodeados de vapor que se dirigen con optimismo hacia un futuro resplandeciente de luz. Dentro del contexto del arte moderno, los más tradicionales consideran que los impresionistas fueron el último grupo de artistas que produjeron arte comme il faut, es decir, como es debido. No se metieron en ese sinsentido conceptual o esos garabatos abstractos que llegaron después de ellos, sino que pintaron cuadros claros, bellos y refrescantemente inocentes. En realidad eso no es del todo cierto, al menos no es lo que la gente pensó en aquel momento. Los impresionistas fueron el grupo de artistas más radical, rebelde, combativo y rompedor de toda la historia del arte. Arrostraron penurias en sus vidas, humillaciones en su labor y fueron perseguidos tenazmente a causa de su modo de entender el arte. Rompieron las reglas y respondieron con descaro al poder establecido de la época, antes de ponerse manos a la obra como instigadores de esa revolución que ahora llamamos arte moderno. Varios de los movimientos artísticos del siglo XX han sido etiquetados como subversivos y anárquicos, pero en realidad están muy lejos de ser ni una ni otra cosa. Ahora bien, los aparentemente respetables pintores impresionistas del XIX sí que eran unos auténticos forajidos. Realmente fueron subversivos y anárquicos. Eso sí, no de un modo determinado de antemano. Lo fueron porque no tuvieron otra opción. Se trataba de un grupo de hombres y mujeres hermanados en el arte que desarrollaron un original y complejo modo de pintar en París y sus alrededores durante las décadas de 1860 y 1870. Y se encontraron con que el poder establecido en el mundo artístico era opresor y que les había cerrado el camino hacia el reconocimiento. ¿Qué podían hacer? ¿Abandonar la lucha? Quizá lo habrían hecho si hubieran estado en otro tiempo o en otro lugar, pero no en el París posterior a la Revolución de la Comuna, donde el espíritu de rebelión continuaba latiendo en los corazones de los parisinos. Los problemas para los impresionistas comenzaron cuando chocaron con la omnipotente, burocrática y hedionda Academia de Bellas Artes.
La academia solo quería artistas que tomaran sus temas de la mitología, la iconografía religiosa, la historia o la antigüedad clásica, y los representaran en un estilo que los idealizara. Tamaña falsedad no podía tener interés para este grupo de jóvenes ambiciosos, artistas que querían abandonar sus estudios académicos y salir a documentar el mundo moderno que les rodeaba. Era una maniobra arriesgada. No se trataba simplemente de recorrer la ciudad y pintar escenas humildes, como gente corriente almorzando en un parque, bebiendo o caminando. No se trataba de eso. Eso habría sido como si Steven Spielberg se ofreciera para hacer vídeos de bodas. Se suponía que los artistas debían de estar en sus estudios y producir allí laboriosos paisajes o imágenes heroicas que miraran al pasado. Eso era lo que los poderosos y ricos querían colgar en las paredes de sus casas y de los museos, y lo que los artistas produjeron hasta que aparecieron los impresionistas. Demoliendo la pared que separaba sus estudios de la vida real, ellos cambiaron las reglas del juego. Muchos artistas anteriores habían salido al mundo para observar y tomar apuntes de sus temas, pero luego regresaban a sus estudios para incorporar lo que habían observado a escenas imaginarias. Los impresionistas pasaron fuera de sus estudios la mayor parte del tiempo y allí comenzaron y finalizaron sus cuadros sobre la vida metropolitana moderna. Llegaron a la conclusión de que esos temas nuevos necesitaban un abordaje técnico distinto. En su época, el modo de pintar aceptado y sancionado era la gran manera renacentista de Leonardo, Miguel Ángel o Rafael, de los que el ejemplo francés más célebre era, entre otros, Nicolas Poussin. El dibujo se mezclaba una paleta de tonos terrosos y sombras y se aplicaba sobre el lienzo con pinceladas precisas que a base de horas y horas de trabajo durante días y días se iban puliendo hasta hacerse imperceptibles. Mediante sutiles gradaciones de la luz a la sombra se producía una pintura que tenía que dar sensación de solidez y tridimensionalidad. Esto estaba bien si se trataba de sentarse en una habitación caldeada durante semanas para dar fin a una elaborada composición dramática. Los impresionistas, en cambio, estaban pintando en plein air, al aire libre, bajo unos constantes cambios de luz, en unas condiciones que nada tenían que ver con las que se dan en un estudio, controladas y artificiales. Se buscaba un modo de pintar nuevo. Si de lo que se trataba era de captar la sensación de un instante fugaz, sin realismo, la velocidad pasaba a ser parte esencial del proceso. No había tiempo para eternizarse en elaboradas gradaciones de luz, porque en ese caso se corría el riesgo de que ésta se hubiera cambiado la siguiente vez que el artista mirara el motivo. De lo que se trataba era de aplicar pinceladas urgentes, toscas, como si se estuviera haciendo un apunte en lugar de ese refinamiento estudiado y templado del que hacían gala los de la gran manera. Los impresionistas no escondían las pinceladas, todo lo contrario. Las acentuaban mediante pequeños empastes con mucho color, una especie de comas vibrantes que dotaban a sus pinturas de una energía juvenil que reflejaba el espíritu de la época. Para los impresionistas, la pintura se convirtió en un medio que reivindicaba sus propiedades materiales frente al encorsetamiento y el disfraz que suponía la representación pictórica fidedigna. El hecho de que determinaran trabajar enfrente del motivo explica la obsesión de los impresionistas por reproducir fielmente los efectos de luz que se sucedían ante sus ojos. Esto conllevaba que el artista tuviera que desterrar de su mente cualquier noción preconcebida sobre la luz y el color. Por ejemplo, que las fresas maduras son rojas, para en cambio pintar con los colores y tonos que aparecían en un momento concreto bajo la luz natural, aunque eso significara que la fresa pudiera ser azul. Siguieron metódicamente este programa, produciendo pinturas que contenían un espectro de color nunca visto antes. Hoy en día resultan normales, casi sosas, en un mundo en el que impera la alta definición en la televisión y en el cine, pero en el siglo XIX resultaron asombrosas. La reacción por parte de los sombríos miembros de la Academia no se hizo esperar. Condenaron aquellas pinturas
tachándolas de infantiles e intrascendentes. Los impresionistas recibieron burlas y fueron proscritos como advenedizos por el mundo artístico. Los condenaron por producir un arte que no era más que una caricatura y los criticaron por no pintar los cuadros como Dios manda. Ellos reaccionaron enfadándose, pero no se dieron por vencidos. Eran un grupo inteligente, combativo y que confiaba en lo que estaban haciendo. Se encogieron de hombros y siguieron adelante. Escogieron bien el momento. En París se daban todas las condiciones necesarias para romper la tradición. Cambios políticos violentos, avances tecnológicos, el desarrollo de la fotografía e ideas filosóficas nuevas y fascinantes. Mientras aquellas jóvenes luminarias se sentaban a charlar en los cafés, veían cómo la ciudad cambiaba físicamente ante sus ojos. París pasaba de ser un laberinto medieval a un centro artístico. Bulevares anchos, luminosos y espaciosos sustituían a calles viejas, hediondas y estrechas. Era una muestra de la regeneración urbana proyectada por un poderoso político llamado Barón Haussmann, que había recibido ese encargo por parte de Napoleón III. El emperador de los franceses, como se autodenominaba, participaba de algo de la inteligencia militar de su célebre tío, y se dio cuenta de que la transformación de París no solo sería una respuesta sofisticada al esplendor que vivió Londres en la época de la regencia, sino también le proporcionaría una posibilidad de luchar por permanecer en el poder. Con la regeneración urbana surgieron imponentes y anchas avenidas que ofrecían al hábil autócrata una ventaja táctica en caso de que los parisinos desafectos decidieran ir a una nueva desobediencia civil, entremezclada con una intentona revolucionaria. Mientras la ciudad vivía tales cambios, también la innovación entró con fuerza en la técnica pictórica. Hasta 1840, los artistas que utilizaban la pintura al óleo estaban limitados a trabajar en sus estudios, ya que no había un recipiente transportable para guardar los colores. Cuando se introdujo la idea de meter la pintura en pequeños tubos con un código de color, los pintores más intrépidos se vieron ante la posibilidad de pintar directamente en el lienzo in situ. A ello contribuyó también en gran medida la aparición de la fotografía, un nuevo medio por el que muchos jóvenes artistas mostraron interés. Hay que señalar que de algún modo esta máquina de generar imágenes barata y accesible supuso una amenaza para los artistas que anteriormente ostentaban una posición incontestable como creadores de imágenes para ricos y poderosos. En cambio, para los impresionistas, las nuevas oportunidades que surgían de la fotografía estaban muy lejos de suponer una amenaza. No en vano, la fotografía alimentó el deseo público de imágenes que reflejaran la vida cotidiana de París. Se había abierto el camino hacia el futuro, pero la Academia se encargaba de cortar el paso y su intransigencia, irónicamente, se convirtió en el punto de partida del arte moderno. Se distinguió en su deber de proteger el rico legado estético del país, pero estaba anclada en el pasado sin remisión, en un momento en el que se buscaba alentar el futuro del arte. Se trataba de un problema insoslayable para unos jóvenes artistas con ganas de experimentar, que buscaban crear pinturas y esculturas que representaran su presente. Un problema que se vio agravado por el predominio de la academia, que iba más allá de lo estrictamente académico y tenía sus ramificaciones en el negocio del arte. La exposición anual de arte, conocida como el Salón de París, era la más prestigiosa muestra de arte que tenía lugar en Francia, y el comité de selección tenía la potestad de crear estrellas o de hundir carreras. Si seleccionaban la obra de un artista, podían auparlo de por vida, y al contrario, su rechazo podía arruinar cualquier posibilidad de éxito en el futuro. Los coleccionistas y marchantes de arte acudían en masa al salón con los ojos bien abiertos y las carteras bien cargadas de billetes, prestos a no dejar escapar la obra de un nuevo artista aprobado por la Academia o a adquirir la última de uno que ya gozará de renombre. El salón era el lugar en el que se compraba la mayor parte del arte francés más reciente. Los impresionistas no fueron los primeros artistas que padecieron
el frustrante desprecio de la Academia. Ya en el primer cuarto del siglo XIX se escuchaban quejas sobre el opresivo conservadurismo de la institución. Théodore Géricault, un brillante pintor joven, escribió: «La Academia, por desgracia, hace mucho extingue las llamas de este fuego sagrado», refiriéndose al de los artistas con talento, para continuar diciendo: «Lo sofoca sin dar a la naturaleza el tiempo suficiente para que prenda. Un fuego necesita que se lo alimente, pero la Academia echa encima demasiado combustible». Géricault murió joven, muy joven, a los 33 años, pero antes pintó uno de los cuadros más célebres del siglo, La balsa de la Medusa. El cuadro representa las consecuencias reales y terribles que conllevó la decisión de un incompetente capitán de navío francés que ordenó navegar muy cerca de las costas de Senegal. Géricault pinta la sombría catástrofe humana del naufragio y lo hace con una inquebrantable minuciosidad. Da cuerpo a la desesperación mediante un estilo pictórico teatral, deudor de Caravaggio y de Rembrandt, el llamado claroscuro, en el que se acentúan los contrastes entre la luz y la sombra, para obtener así un mayor efecto dramático. En el centro del cuadro aparece un hombre musculoso, colocado boca arriba. Está muerto, pero el modelo en el que se basó Géricault para pintarlo estaba vivo. Era un joven artista que procedía de la alta sociedad parisina llamado Eugène Delacroix. Las innovaciones de Delacroix influyeron muchísimo en los impresionistas, que compartieron su determinación de pintar obras que reflejaran la vivacidad de la Francia de su época. Aunque sus cuadros solían ser de temática histórica, se había dado cuenta, antes de que hubiera nacido ninguno de los impresionistas, de que podía, hasta cierto punto, mediante pinceladas rápidas y enérgicas, podía recrear en el lienzo la intensa energía de la vida de la Francia revolucionaria. Lo importante era captar el momento, o como él mismo señaló, si no tiene suficiente técnica para dibujar a un hombre saltando por una ventana en el tiempo que le lleva a precipitarse desde un cuarto piso hasta que choca con el suelo, nunca serás capaz de generar obras importantes. Esto era un claro ataque contra su bestia negra y compatriota Jean-Auguste Dominique Ingres, un artista que acató a pie juntillas las directrices neoclásicas de la Academia, con lo que compartía el interés por el pasado y, tal y como lo entendía Delacroix, su ridícula preferencia por el dibujo sobre la pintura. La postura de Delacroix se resume en estas palabras: la precisión fría no es arte. Lo que se llama conocimiento en la mayor parte de los pintores no es más que la perfección aplicada al arte de aburrir. Si pudiera, esa gente trabajaría con la misma minuciosidad en la parte de atrás de sus lienzos. Delacroix comenzó a usar colores sin mezclar, pigmentos puros que dotaban a sus cuadros de energía y vitalidad. Los aplicaba con el espíritu aventurero de D'Artagnan, evitando la nitidez de la línea, tan del gusto de la Academia, y concentrándose en el efecto visual del brillo que se produce cuando se ponen juntos dos colores muy contrastados. En el Salón de 1831 presentó una obra que causó sensación, una pintura que resultaba innovadora en su técnica y que representaba un hecho que contenía suficiente carga política como para que se mantuviera apartada de la vista del público durante 30 años. La libertad guiando al pueblo, del año 1830, es sin duda una de las obras maestras del romanticismo y se exhibe en el Louvre de París. En 1830, sin embargo, contenía un mensaje pro-republicano tan claro que la monarquía francesa la consideró una provocación. El personaje principal del cuadro es una mujer enérgica que personifica a la libertad, conduciendo a un grupo de rebeldes en medio de una batalla y guiándolos sobre los cadáveres de los luchadores caídos. En una mano enarbola la bandera tricolor de la Revolución Francesa y en la otra un mosquetón con bayoneta. La escena alude a la expulsión, en julio de 1830, del rey Carlos X, el rey de la dinastía de los Borbones, que por otra parte había sido un entusiasta coleccionista de obras de Delacroix.
El artista se posiciona sin ambigüedad respecto del acontecimiento histórico y escribe a su hermano en una carta: he tomado este motivo moderno, la barricada, y aunque no haya luchado con las armas por mi país, al menos sí he pintado por él. Me ha devuelto la confianza. El tema era contemporáneo. Hay quien afirma incluso que el hombre con sombrero a la derecha de la libertad es el propio Delacroix apoyando la insurrección. Pero la imagen está romantizada. La estructura triangular, un mecanismo compositivo que ya usara su amigo Géricault en la balsa de la Medusa, sirve para dar más fuerza al heroísmo de la libertad. Fue esta visión heroica de la libertad la que sirvió de modelo para la Estatua de la Libertad, el célebre monumento que regaló Francia a los Estados Unidos. Hay también una referencia clásica: el drapeado en espiral que envuelve a la libertad es una alusión a la famosa escultura de época helenística, la Victoria de Samotracia, lo que también sirvió para impregnar al cuadro de su poderoso mensaje en favor de la democracia, ya que Delacroix era plenamente consciente de que el concepto de democracia hundía sus raíces en el mundo griego. Los severos académicos admitieron la obra ajenos, o eso parece, a la subversiva representación de la libertad pintada por Delacroix, quien en lugar de pintar su cuerpo con líneas claras y clasicistas, le añade una mata de pelo en la axila, un toque de verismo que quizá podría haber hecho que tuvieran que usar sales para reanimar a los académicos. La libertad guiando al pueblo es un virtuoso despliegue de técnicas pictóricas modernas, con sus vivos colores, su uso de la luz, sus pinceladas enérgicas, todos ellos recursos que, 40 años más tarde, pasarían a ser recursos esenciales del movimiento impresionista. No obstante, Delacroix pintó una escena de ficción, mientras que los impresionistas buscaban la verdad y nada más que la verdad. Su inspiración en este punto procede de otro pintor menos sofisticado aún. Si Delacroix fue el pintor más importante del romanticismo francés, Gustave Courbet fue el mejor exponente del realismo. El joven Courbet admiraba a Delacroix, pero no tenía interés por todo ese caprichoso juego con la realidad y las alusiones clásicas típicas de la pintura romántica. Él deseaba ser realista y pintar temas ordinarios que la academia y la sociedad refinada consideraban vulgares, igual que los pobres. Cabe imaginar que si les molestaba el realismo de un cuadro con un campesino en un sendero en medio del campo, no pudieron sino atragantarse ante el modo en que Courbet pintó otro tema. Su obra El origen del mundo, del año 1866, es una de las obras más notables de la historia del arte, célebre por romper todo tipo de reglas con ese contundente torso de una mujer desnuda que solo muestra desde los muslos hasta los pechos, con las piernas abiertas y recortado por Courbet para lograr al máximo un efecto pornográfico. Es una pintura sexual, sin ambajes, no apta para puritanos, siquiera hoy en día. Entonces era solo para uso y disfrute privado. De hecho, permaneció durante casi 100 años en manos privadas hasta que se expuso por primera vez al público en el año 1988. A Courbet le gustaba su fama de artista brusco, duro, bebedor y pendenciero. Era el prototipo de hombre polémico, cercano al pueblo, que era consciente de que la popularidad de la que gozaba entre sus paisanos le permitía azuzar y pinchar al orden establecido. Cuando los académicos le llamaron inútil, él se encogió de hombros. Cuando criticaron sus obras por mostrar errores de escala y mostrar escenas de los oprimidos de la Francia de la época, continuó pintando esos temas con más ahínco aún. El romanticismo de Delacroix había introducido colores vivos y un determinado estilo pictórico, mientras que el realismo de Courbet aportó una verdad liberada, sin idealización alguna, que se hacía cargo de la vida cotidiana. Courbet solía decir a gritos que sus cuadros no mentían. Ambos artistas rechazaron la rigidez de la academia y el estilo renacentista de los neoclásicos, pero aún no se daban las condiciones necesarias para que surgiera el impresionismo. Para que el arte pudiera llegar a una nueva era, se necesitaba un artista que fuera capaz de combinar el virtuosismo plástico de Delacroix con el inquebrantable realismo de Courbet.